Nueva York, 1972. El mundo que ves no es más real que el que sientes. Neville Goddard. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas no cambian a pesar de tus mejores esfuerzos? ¿Has sentido alguna vez la ardor de un deseo insatisfecho, la expectativa de algo que nunca llega? Estas preguntas tienen un origen antiguo. Hace un siglo, un hombre comprendió la verdad. No es el mundo exterior el que debe cambiar, sino tu paisaje interior. Neville Goddard dedicó su vida a enseñar este principio a través de conferencias, libros y diálogos íntimos, pero una enseñanza suprema permaneció secreta, una carta confesión sin firmar, no para las masas, sino para quienes estaban dispuestos a recibirla. Esta carta revela que la imaginación no es un juego, sino la matriz misma de la realidad. Lo que leerás no es teoría, sino memoria ancestral. Todo lo que deseas ya existe, y tu tarea es sintonizar con esta frecuencia. Aquí está el manuscrito perdido de Neville Goddard, una guía práctica para dominar la ley de la asunción sin súplicas ni vanos esfuerzos, solo la verdad esencial. Si estas primeras palabras te han inspirado, házmelo saber de inmediato con un me gusta. Ese pequeño gesto para mí significa, te entiendo, estoy contigo. Y si sientes que este es tu hogar, suscríbete al canal Premium. No es solo apoyo, sino una alianza entre quienes creen que la conciencia puede cambiar el mundo. Cada una de tus contribuciones nos permite profundizar y compartir verdades más puras. Capítulo 1. La conciencia lo es todo. Durante años creí que la vida era una batalla externa, que el éxito y la felicidad debían conquistarse por la fuerza. Me decían que trabajara duro, que me mudara de ciudad, que conociera gente nueva. Obedecí, mudándome, aceptando nuevos trabajos, intentando adaptarme a los consejos de los demás. Pero cada esfuerzo repetía el mismo patrón: decepción, resultados fugaces, cambios superficiales, mientras la misma sombra permanecía dentro de mí. Una noche, caminando por las calles desiertas de Nueva York, con los bolsillos vacíos y el alma llena de preguntas, tuve una epifanía. El mundo exterior no era la causa de mis circunstancias, sino su espejo. No era el esfuerzo lo que cambiaría mi vida, sino la conciencia que albergaba inconscientemente. Bajo la tenue luz de una farola oxidada, comprendí que cada experiencia es el reflejo inevitable de mi estado interior. No atraigo lo que deseo superficialmente, sino lo que soy en el fondo, donde las palabras ya no tienen dominio y reina el sentimiento. Durante años intenté cambiar los reflejos sin tocar el rostro que los proyectaba. Me comportaba como quien le grita al espejo, creyendo que estaba cambiando su imagen. Pero el espejo solo puede devolver lo que recibe. Por muchos movimientos que hiciera en el escenario de la vida, hasta que mi conciencia cambiara, la historia se repetiría. Decidí entonces dejar de luchar contra el mundo y convertirme en otro ser interior, no con máscaras ni repeticiones vacías, sino con la transformación íntima de mi estado más silencioso. Cada noche, antes de dormir, me preguntaba, ¿quién soy ahora, sin máscaras, sin excusas? Aprendí que quien posee la emoción dominante firma los decretos invisibles que el mundo obedecerá. Comencé a vivir internamente la vida que anhelaba externamente, no como un sueño lejano, sino como una realidad presente en la esfera secreta de mi conciencia. Me volví libre mentalmente antes de serlo en mi entorno, próspero en mis sentimientos antes de verlo reflejado en mi cuenta bancaria, y sin comprender aún todos los mecanismos invisibles, vi cómo el mundo se reconfiguraba a mi nueva identidad de siervo obediente. Comprendí que no era víctima de las circunstancias, sino de su origen silencioso. Desde ese día, una frase quedó grabada en mi mente: la conciencia es la única realidad, el mundo es solo su eco. Mientras no cambies tu estado interior, por muchas puertas externas que cierres, siempre encontrarás la misma habitación. Capítulo 2. El deseo es una señal divina. Durante mucho tiempo viví en conflicto con mis deseos, creyendo que desear significaba declarar una carencia. Como muchos, vivía con el corazón dividido. Anhelaba en secreto,
pero me avergonzaba en público. Nos enseñan a desconfiar del deseo, a verlo como una trampa de la mente o una causa de sufrimiento. Bajo esta creencia aprendí a reprimirlos, a sofocar los sueños más profundos para parecer sabio o realista. Pero el deseo no desaparece al negarlo, se arraiga en el alma y espera ser escuchado. Recuerdo una noche sentado en la oscuridad después de un día agotador cuando sentí esa punzada familiar, un anhelo sordo por algo indescriptible vibrando en mí como una promesa incumplida. Me sentía débil, incompleto. ¿Por qué sigo deseando?, pensé. Entonces, en ese silencio abismal, surgió una intuición como un susurro. El deseo no es prueba de ausencia, sino de existencia. Me estremecí. Fue como si se hubiera abierto una puerta invisible. Comprendí que si algo emerge en mí como deseo genuino, es porque ya existe en alguna dimensión sutil. Ese deseo no era un grito de carencia, sino un eco de plenitud. Como el perfume que anuncia la flor antes de verla, el deseo es el aroma de una realidad ya presente en el jardín de lo invisible. No puedes desear lo que no eres capaz de vivir. Quien desea amar ya es amor esperando ser recordado. Quien anhela la libertad ya es un espíritu listo para desplegar sus alas. No fue una comprensión intelectual, sino una certeza, lo que ardió en las raíces de mis viejas creencias. Los deseos que arden en lo más profundo, aquellos que sobreviven a las decepciones y al cansancio, no son caprichos, sino llamados sagrados. Desde entonces dejé de luchar contra ellos, de verlos como enemigos, y comencé a acoger cada deseo auténtico por lo que realmente es, una señal de mi yo más auténtico que me invita a recordar quién soy. Si deseas algo de verdad, no es porque esté lejos, sino porque ya vibra en ti. El deseo no es una carrera hacia un futuro incierto, sino un recordatorio de un estado al que ya perteneces y al que solo necesitas regresar. Hoy, cuando un nuevo deseo surge en mí, no lo rechazo, lo acojo con gratitud y respondo interiormente: ya estoy ahí. He aprendido que todo deseo genuino es la huella sagrada de un destino ya escrito en las estrellas del alma. Capítulo 3. Sentir es el secreto. Durante mucho tiempo intenté imaginar lo que quería. Visualicé escenas, repetí afirmaciones, pinté futuros prometedores, pero algo faltaba. Era como acercarse a un fuego sin sentir el calor, como estudiar un mapa sin siquiera recorrer ese territorio. La respuesta llegó como una tenue luz. No basta con imaginar, hay que sentir. No basta con construir escenas mentales detalladas, ni repetir palabras con disciplina. Si tu corazón no se conmueve, si tu cuerpo no vibra como si ya estuvieras viviendo esa realidad, tu creación sigue siendo una sombra, no una sustancia. Entonces comencé a preguntarme, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera real? No pensé en detalles fríos, sino que dejé que la sensación invadiera cada rincón de mi ser. Sentí gratitud anticipada, la calma de ya es, la alegría silenciosa de quien ya no tiene que demostrar nada, y los cambios se hicieron inevitables. Surgieron oportunidades sin mi intervención forzada, las personas y las circunstancias se acomodaron como piezas obedientes a una orden silenciosa. El mundo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Cada noche, antes de dormir, practicaba un ritual sagrado. Cerraba los ojos, respiraba profundamente y me sumergía en la sensación de haber alcanzado ya lo que deseaba. No como un sueño futuro, sino como una realidad presente y vibrante. Comprendí que el estado de conciencia antes de dormir es la semilla plantada en el jardín del subconsciente, y de esa semilla florecerá la experiencia visible. Sentir es el secreto, no como un acto forzado, sino como una entrega natural, una certeza silenciosa. Cuando comprendas esto, cuando sientas real lo que aún no ves, ya no tendrás que correr, suplicar ni luchar. El mundo exterior no tendrá más remedio que obedecer a tu nueva vibración. Hoy, cuando enseño a otros, no solo les digo, imaginan lo que quieres, sino siente cómo sería si ya fuera tuyo. Vive ese estado, respira ese aire,
sonríe desde esa meta ya alcanzada, porque en la vida no recibimos lo que deseamos, sino lo que somos, y tú eres, en esencia, lo que sientes ser. Capítulo 4. El mundo es tu espejo. Llega un momento en que la verdad se revela con crudeza. El mundo no te hace nada, te muestra quién eres. Incluso después de comprender que la conciencia es la clave, seguía tropezando con la misma piedra. Culpaba al mundo. Si una puerta no se abría, era una injusticia. Si alguien me rechazaba, era una traición. Si no llegaban los resultados, era culpa del destino. No entendía que todo lo que experimentaba en el exterior era solo una imagen proyectada de mi estado interior. Recuerdo un período particularmente difícil, rodeado de desconfianza, traiciones veladas y promesas incumplidas. Una noche, tras un día de frustración, me senté desnudo frente a mí mismo y me pregunté con brutal sinceridad qué guardo dentro que atrae estas sombras. Y vi lo que no quería admitir. Dudaba, temía, desconfiaba del mundo, y el mundo obedecía fielmente a esa vibración. No fui traicionado por otros, sino reflejado. El mundo era un espejo impecable, incapaz de mentir. Puedes enojarte con el espejo, puedes romperlo, pero si no cambias tu interior, el siguiente reflejará la misma imagen. Este descubrimiento me transformó radicalmente. Dejé de buscar culpables en el exterior y comencé a buscar causas en mi interior. Cuando algo no correspondía a mi deseo, no me preguntaba ¿por qué el mundo me hace esto?, sino ¿qué siento como cierto que lo genera? La responsabilidad total no es una carga, sino la clave de la liberación. Si el mundo es tu espejo, no tienes que cambiar el mundo, sino tu estado interior. Y esto siempre está en tus manos. Cada pensamiento dominante, cada emoción contenida, cada creencia arraigada pinta el cristal a través del cual ves el mundo, y el mundo obediente te lo refleja. Hoy, si la vida me muestra un rostro que no reconozco como mío, no me rebelo contra el espejo. Cambio mi vibración. Siembra en tu interior, y la cosecha en el exterior será inevitable, porque lo que ves afuera se sintió primero en tu interior. El mundo no es tu enemigo ni tu juez, es tu espejo, y no refleja lo que deseas, sino lo que crees. Capítulo 5. La fe no es esperar, sino ser. Durante mucho tiempo creí que la fe era una espera paciente, que la vida cambiaría, las circunstancias mejorarían, que la promesa se cumpliría si esperaba lo suficiente. Pero esa esperanza era una fe incompleta. Seguía considerándome como alguien que no ha esperado y debe esperar un favor externo. Entonces comprendí de la manera más dura y real: la verdadera fe no es esperar, sino ser. No es mirar con anhelo el horizonte, sino habitar ya la tierra prometida. Aunque veas desierto a tu alrededor, no se trata de desear que algo suceda, sino de asumir que ya sucedió y vivir desde ese estado. Recuerdo cuando anhelaba con todas mis fuerzas cambiar mi situación financiera. Visualizaba riqueza, pero en el fondo seguía sintiéndome pobre, vibraba con la carencia, esperaba que algo externo me salvara. Hasta que entendí, mientras sintiera que esperaba, perpetuaría la espera. El estado interior que llevas determina el tiempo en el que vives. Si vives en la espera, la plenitud permanece eternamente distante, como un espejismo. Si vives en el tener, el mundo se alinea para reflejar tu nueva identidad. Entonces comencé a actuar no como quien esperaba prosperar, sino como alguien que ya lo era en conciencia, no por arrogancia ni por apariencia, sino porque sabía en el fondo que el trabajo ya estaba hecho. Mi porte, mi voz, mi energía cambiaron. No actuaba para aparentar, actuaba porque había asumido una verdad interior que no necesitaba una prueba externa inmediata. Y así, sin esfuerzo aparente, las oportunidades comenzaron a llegar. Puertas que parecían selladas se abrieron solas. Personas y circunstancias se acomodaron obedientemente a mi nueva frecuencia. No fue magia ni casualidad, fue ley. La conciencia determina la experiencia
El estado interior gobierna el exterior. Siempre que desees algo, pregúntate, no ¿cuándo sucederá?, sino ¿quién debo ser para que esto ya sea realidad? Y conviértete en ello ahora, en pensamiento, emoción y vibración. La fe no grita algún día, sino que declara silenciosamente ya es. No esperes a que el mundo te confirme. Sé la confirmación viviente de tu nueva realidad. No atraes lo que pides con temor, sino lo que en silencio asumes como verdadero. No te esfuerces por alcanzarlo, no ruegues por recibirlo. Sé, y el mundo solo responderá. Capítulo 6. Cómo entrar al estado deseado. Comprender que la conciencia es la única realidad no basta. Muchos llegan a esta verdad y se detienen ahí, como quienes descubren una puerta dorada pero no saben cómo entrar. Saber que el mundo refleja tu estado interior es solo el principio. La verdadera pregunta es, ¿cómo entrar conscientemente en el estado que deseas? ¿Cómo mantenerlo hasta que la vida no tenga más remedio que reflejarlo? Yo también me hacía esta pregunta noche tras noche, cuando la teoría ya no era suficiente y la necesidad se volvía apremiante. Descubrí que cambiar de estado no es un acto de voluntad forzada, esfuerzo violento ni lucha contra lo que ves afuera. Es un acto de profunda dulzura, de entrega silenciosa al ser que quieres encarnar. Dos prácticas, más que otras, me permitieron dominar este arte sagrado. El primero es la revisión mental nocturna. Cada noche, antes de dormirme, revivía mentalmente mi día, no como había sucedido, sino como me hubiera gustado que hubiera sucedido. Si una conversación me frustraba, la reescribía. Si una oportunidad se desvanecía, la recreaba con satisfacción. Si sentía miedo, lo reemplazaba con confianza y gratitud. No dejaba que el día cerrara sus puertas, trayendo consigo emociones indeseadas, porque el último estado que llevas antes de dormir es la semilla que el subconsciente usará para crear tu mañana. Comprendí que dormirme enojada era sembrar discordia, que dormirme resignada era sembrar la repetición de la tristeza, que dormirme agradecida y victoriosa era sembrar milagros. Así, cada noche, perfeccionaba el día en mi mente, por imperfecto que hubiera sido, y poco a poco, los días comenzaron a alinearse no con lo que había experimentado, sino con lo que sentía como verdad en mi interior. La segunda práctica consiste en asumir el estado antes de dormir, no como un deseo perdido, sino como una decisión íntima, silenciosa y total. Antes de cerrar los ojos, me pregunté, ¿quién soy ahora? ¿Soy el que anhela o el que ya posee? Y elegí asumir el estado realizado. No esperé a que el mundo cambiara para creer, creí, y el mundo no tuvo más remedio que transformarse después. Sentí la plenitud de ser amado, incluso sin cartas de amor en el buzón. Sentí la prosperidad de poseer, incluso con los bolsillos vacíos, porque sabía que no es el mundo el que crea tu estado, sino tu estado el que crea el mundo. No hay necesidad de gritarle al universo ni rogarle al destino. Simplemente abraza la quietud de quienes saben aceptar internamente que ya son. Cada noche es renacer, cada sueño es sembrar. Reescribe tu día, asume tu nueva identidad y duerme en la silenciosa certeza de quienes ya han recibido. El mundo exterior no podrá resistirse. Responderá, como siempre lo ha hecho, a la semilla que cultives en la tierra sagrada de tu conciencia. Capítulo 7. No controlar el cómo. Uno de los errores más sutiles y destructivos que cometí fue intentar controlar el cómo. Aunque sabía que la conciencia era la causa de todo, caí en la ansiedad por los medios. ¿Cómo sucederá? ¿Qué puerta se abrirá? ¿Quién traerá la respuesta? ¿Cuándo llegará? Mi mente, acostumbrada a la lógica del mundo externo, no pudo resistir la tentación de dirigir el proceso, y así, sin quererlo, saboteé la manifestación ya en marcha. Recuerdo una época en la que anhelaba un viaje. Ya había asumido la sensación de estar allí, sentía la emoción de caminar por esas calles, pero entonces, día tras día, empecé a preguntarme cómo conseguiría el dinero, quién me invitaría, qué oportunidad surgiría. Esa preocupación era como arrancar repetidamente la semilla ya plantada, y el viaje,
que ya vibraba en mí como un hecho consumado, seguía bloqueado por mi necesidad de control. Comprendí, tardíamente pero finalmente, que la vida no necesita mi intervención para manifestarse plenamente. La conciencia universal conoce caminos que mi mente no puede imaginar. No es tu trabajo diseñar los medios, tu trabajo es habitar el fin. Cuando plantas una semilla en la tierra, no pasas horas pensando en cómo llegará el agua a cada célula, ni en cómo el tallo sabrá en qué dirección crecer. Confías, sabes que el proceso es perfecto y que tu único trabajo era sembrar. Lo mismo ocurre con tus deseos. No tienes que saber cómo, no tienes que forzar la corriente, no tienes que inventar puentes entre el estado actual y el deseado. Solo tienes que habitar el estado de plenitud y dejar que la vida orqueste los medios invisibles. A partir de esta comprensión, mi práctica cambió. Cuando sentía un deseo genuino, ya no me preguntaba cómo se manifestaría. Cerraba los ojos, sentía gratitud por su cumplimiento y me dejaba ir. Regresé a mi día, a mis acciones, a mis compromisos, sabiendo que el proceso ya estaba en marcha, aunque los sentidos aún no pudieran comprobarlo. La ansiedad por el cómo es la semilla de la duda, y la duda deshace el trabajo invisible. Confía en el misterio, en la sabiduría del ser que habita en ti y en todo. La misma fuerza que hace brotar las estrellas en el cielo hará que tu deseo brote en el mundo físico. Un día, sin esfuerzo ni planificación, recibí una invitación inesperada. El viaje que tanto anhelaba llegó a mí de maneras que jamás podría haber planeado. La sincronicidad fue tan perfecta que no pude evitar sonreír ante la inteligencia invisible que todo lo sustenta. No sabía cómo sucedería, no necesitaba saberlo, solo sabía que ya era mío. Hoy te digo, cuando sientas un deseo genuino, no te preguntes por puentes. No esperes señales externas para creer. Cree ahora, siente ahora, vive ahora y permite que la vida, en su infinita sabiduría, haga lo que tu mente jamás podría planear. Tu trabajo es sembrar en la conciencia. El trabajo de la vida es manifestarlo de la manera perfecta. No pienses en los medios. Vive al final y el cómo será inevitable. Capítulo 8. El tiempo es una consecuencia. Durante mucho tiempo fui esclavo del tiempo. Creía, como muchos, que todo lo que deseaba requería su tiempo, que debía esperar con resignada paciencia durante años, circunstancias y esfuerzo para producir un cambio. Pero esa fe en el tiempo era una cadena invisible, un veneno lento que mantenía mis sueños en un horizonte cada vez más lejano. Hasta que una noche, mientras reflexionaba sobre la verdadera naturaleza del ser, una intuición me impactó como un relámpago silencioso. El tiempo no es causa, sino consecuencia. El tiempo no crea nada, no concede nada. Es solo el intervalo entre el estado interno asumido y su inevitable proyección al mundo. No hay que esperar años para ver un cambio, no hay que recorrer una distancia externa. El único factor que determina el cuándo es el qué y el quién que llevas en tu conciencia. Comprendí entonces que todo lo que deseo ya existe, no en un futuro incierto, sino en una dimensión vibratoria que el ojo humano aún no ha percibido. Cada posibilidad, cada versión de mí mismo ya está escrita en el campo infinito de la conciencia. No tengo que construir el puente, no tengo que forjar el destino, solo tengo que sintonizar con la frecuencia donde lo que deseo ya es real. Y cuando esta sintonización es genuina, el tiempo se derrumba. Lo que parecía lejano, imposible, futuro, se presenta como un hecho consumado en el escenario de mi vida. No porque forcé el mundo, sino porque cambié la dimensión desde la que operaba. Me gusta pensarlo como cambiar la emisora de una radio vieja. No tienes que construir una nueva emisora para escuchar otra música, simplemente sintonizas la frecuencia. La música ya está en el aire. Lo mismo ocurre con tus deseos. No tienes que crearlos ni luchar por ellos, solo vibrar en la frecuencia donde ya existen. Y cuando lo logras, el tiempo, tal como lo conoces, pierde poder sobre ti. No vives esperando el milagro,
Vives como alguien que ya lo ha abrazado en silencio. Recuerdo momentos en que, al asumir un nuevo estado, los cambios en el mundo exterior eran tan rápidos e inexplicables que solo podía sonreír ante el perfecto misterio de la conciencia. Personas que no había visto en años reaparecían de la nada. Oportunidades que creía cerradas se abrían como flores al sol. No porque hubiera trabajado más duro, ni porque el calendario hubiera avanzado más rápido, sino porque había cambiado la línea temporal en mi conciencia. El futuro que deseaba ya existía. Simplemente recordaba su existencia vibrando en su frecuencia. Hoy, cuando deseo algo nuevo, no pregunto cuánto tardará, ni cuándo llegará. Simplemente pregunto, ¿ya siento que soy dueño de esto? Porque si la respuesta es sí, no importa lo que diga el reloj, la manifestación será inevitable. El tiempo no es tu aliado ni tu enemigo, es solo la distancia entre tu conciencia presente y la imagen que llevas dentro. Acorta esa distancia, siente ahora, cree ahora, vibra ahora, y lo que parecía lejano se hará presente. Recuerda siempre, no es el tiempo lo que hace realidad tus deseos, sino tu vibración, y tu vibración es ahora. Capítulo 9. El nombre de Dios. En mis primeros años de búsqueda recitaba oraciones, repetía palabras sagradas, buscaba el nombre secreto de Dios en libros, templos y rituales. Creía que encontrar ese nombre era un acto externo, una llave perdida que alguien tenía que darme. Hasta que un día, en la soledad de mi reflexión, comprendí que el nombre que buscaba siempre había estado dentro de mí. Yo soy. No hay mayor poder que esas dos palabras unidas. No porque sean un hechizo ni porque su sonido sea mágico, sino porque describen el acto fundamental de la creación. Cada vez que dices yo soy, activas la chispa divina que llevas dentro. Cada afirmación que sigue a esas palabras es un decreto creativo sellado en la esencia misma de tu realidad. Entonces comprendí por qué tantas oraciones parecían no ser escuchadas, porque muchos claman desde la carencia, soy pobre, soy débil, soy incapaz, y sin darse cuenta, sellan esas afirmaciones como órdenes al universo. El yo no discute, no corrige, obedece. El universo obedece a lo que sientes como verdad tras tu yo soy, no a tus deseos fugaces ni a tus palabras ocasionales, sino al profundo sentimiento que llevas tras cada declaración de tu identidad. Empecé a escucharme de verdad. ¿Qué decía de mí en silencio? ¿Qué decretaba cuando nadie escuchaba? ¿Qué yo soy guardaba en mis pensamientos más íntimos? Y comprendí que debía purificar la raíz de mi discurso interior. Empecé a afirmar en mi conciencia, soy libre, soy abundante, soy amor, soy la expresión viva de la divinidad en forma humana. Me repetía no como quien intenta convencer a otro, sino como quien recuerda una verdad olvidada. No importaba que el mundo exterior gritara lo contrario o que mis sentidos negaran una prueba inmediata. Sabía que el mundo exterior siempre llega tarde, siempre reflejando el estado interior ya establecido. Cada vez que declaras un sincero yo soy, no le pides permiso al universo, silenciosamente le ordenas a la vida misma que refleje tu nueva identidad. No esperes a ser próspero para declarar soy próspero. Decláralo ahora y el reflejo será inevitable. No esperes a ser amado para decir soy amor. Siéntelo ahora y el amor te llegará. No esperes a que la evidencia proclame tu poder. Proclámalo y la evidencia aparecerá como respuesta. El secreto más profundo no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar el yo soy que llevas dentro. Cuando elevas tu yo soy, elevas todo tu mundo. Cuando lo empobreces, empobreces todo tu escenario. Todo comienza y todo termina en quien sabes que eres. Recuerda, yo soy no es una afirmación trivial ni una fórmula mágica que se repita en vano. Yo soy es el eco eterno de Dios que vibra en tu interior. El universo no escucha tus palabras insustanciales, escucha tu conciencia dominante, y tu conciencia dominante es tu yo soy encarnado. Sé sabio, mantente alerta, guarda celosamente lo que afirmas después de esas dos palabras sagradas,
porque en ese pequeño instante estás creando tu mundo. Capítulo 10. No interrumpas el proceso. Hubo un tiempo en que sembré y sin darme cuenta arranqué la semilla con mis propias manos. Cada vez que imaginaba un deseo cumplido, cada vez que asumía una nueva identidad en mi conciencia, una vocecita, casi imperceptible, me visitaba. ¿Es posible? ¿Funciona? ¿Y si no? No era una voz fuerte, sino una duda silenciosa, disfrazada de cautela o realismo. Y fue esa duda la que, una y otra vez, desenterró la semilla que había plantado en mi interior. La vida no puede florecer si la confianza no sostiene la raíz. Entonces aprendí una de las verdades más simples y poderosas. Después de sembrar, debes dejar que la semilla haga su trabajo en lo invisible. No desentierras la semilla todos los días para ver si ha germinado, ni exiges pruebas inmediatas del campo. Si confías en que la tierra hará florecer una flor, ¿por qué no confiar en que tu conciencia hará florecer tu nueva realidad? Comprendí que la mente inquieta y ansiosa, que exige señales constantes, interrumpe el sagrado proceso de manifestación. Cada vez que dudas, cada vez que te preguntas si sucederá, replantas la conciencia de carencia y el mundo obediente refleja tu nuevo estado de incertidumbre. Entonces comencé a actuar como el sembrador sabio. Cada vez que sentía un deseo auténtico, cada vez que plantaba una imagen en mi mente y la sentía real, la dejaba ahí. No la sacudí, no la cuestioné, la alimenté con silenciosa gratitud, la regué con confianza, viví como quien ya sabe que la semilla está viva, aunque aún no vea el primer brote. Y esa fe, no la del esfuerzo, sino la de la serena certeza, transformó mi vida. Una vez, deseé profundamente un cambio que parecía imposible. Todo en el mundo exterior me gritaba que era absurdo. Todo a mi alrededor negaba la posibilidad. Pero en el fondo, sentía que ya estaba ahí, y me aferré a esa sensación como quien protege una llama en el viento. No supliqué, no forcé, no busqué señales. Y un día, como quien ve abrirse una flor tras semanas escondida bajo tierra, el cambio se presentó con tanta naturalidad que parecía que siempre había sido parte de mi historia. No hubo esfuerzo ni lucha, había una conciencia arraigada y una confianza inquebrantable. Aprendí que la ansiedad es el veneno de la creación, que la duda es el hacha que corta la raíz antes de que nazca el árbol y que la paciencia activa, no la espera pasiva, sino la certeza vibrante, es el terreno fértil donde los sueños se hacen realidades visibles. Hoy te digo, no interrumpas el proceso. Siembra en tu conciencia el estado que deseas. Siente su verdad como si ya estuviera ahí y luego vive. Camina con la silenciosa certeza de quien sabe que la semilla, aunque oculta bajo tierra, ya está brotando. La manifestación no requiere tu vigilancia constante, requiere tu fe constante. No revises el campo todos los días. No te preguntes si la flor crecerá. Siembra, siente, cree y la vida hará el resto. Capítulo 11. La única herramienta. Durante años busqué herramientas externas para cambiar mi vida. Leí libros sagrados, consulté a maestros, recité oraciones, realicé acciones externas con la esperanza de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero cuanto más buscaba en el exterior, más se alejaba la respuesta, hasta que una noche de entrega silenciosa comprendí que cambió el eje de mi existencia para siempre. No existe ninguna herramienta externa. La imaginación es la única verdadera herramienta de creación. No hay necesidad de rituales complejos, intermediarios ni batallas contra el mundo. Dentro de ti, en el escenario silencioso de tu mente sentida, reside la fuerza que moldea toda la realidad. La imaginación no es un pasatiempo ni un juego de la mente ociosa. Es el taller sagrado donde forjas el mundo que habitas. Todo lo visible fue primero imaginado, todo lo tangible nació como una imagen retenida en la conciencia. Al comprender esto, también comprendí que debía hacer de mi imaginación un acto sagrado, no un ejercicio distraído. No basta con imaginar esporádicamente ni visualizar sin sentir. Para que la imaginación sea creativa, debe vivirse, estar presente,
sentirse como algo real. No imagines como un observador externo, imagina como alguien que ya vive dentro de la escena creada. Siente los colores, escucha los sonidos, percibe las texturas, respira el aire del nuevo estado y sobre todo, siente la emoción de saber que ya existe. Yo mismo practicaba este arte noche tras noche. Sentado en silencio, con los ojos cerrados, no me limitaba a observar la escena deseada como una película distante. Me sumergía en ella, me convertía en protagonista, sentía la satisfacción, la alegría, la paz de saber que el acontecimiento era un presente cumplido. No me preocupaban los detalles secundarios ni los pasos para llegar allí. Solo me aferraba al estado final como quien sostiene un objeto preciado en sus manos. Y cada vez que lo hacía con sinceridad, el mundo respondía, no siempre de inmediato, no siempre como lo habría imaginado lógicamente, pero siempre a la perfección. Las personas, las circunstancias y los lugares se acomodaban para reflejar la imagen que había albergado con verdadero sentimiento. La imaginación no es inferior a la acción, es la primera acción. No es menos real que el mundo físico, es más real porque es su causa. Si quieres cambiar tu vida, no necesitas la fuerza bruta, convencer a los demás ni manipular las circunstancias. Necesitas imaginar y sentir como real lo que quieres ser. Muchos rezan, muchos trabajan incansablemente, muchos esperan, pero pocos imaginan correctamente. Es en la imaginación sentida donde reside el verdadero poder. Hoy te invito a comprender esto. Lo que no imaginas conscientemente no puede nacer en tu mundo, y lo que imaginas con verdadero sentimiento no puede ser negado por el universo. No busques herramientas externas, no pidas otras armas para la batalla. Ya lo posees todo en el templo viviente de tu mente. Imagina, siente, cree, y el universo, como un espejo perfecto, no tendrá más remedio que reflejar tu creación. Amén. Si estas palabras te conmovieron, aunque sea por un instante, este es nuestro pacto. Dale a me gusta ahora mismo. Será nuestro código secreto. Tú, sí, yo también lo sentí. Y si quieres ir más allá, suscríbete al canal. No es solo un clic, sino un paso hacia un círculo de quienes buscan verdades incómodas y despertares brillantes. Deja un comentario con una palabra que nazca ahora en ti. No cualquier palabra, sino la que late en tu interior como un segundo corazón. Porque aquí no somos espectadores, somos cómplices de una revolución silenciosa. Y recuerda, el mundo cambia cuando alguien tiene el coraje de decir, basta, empiezo. Ojalá siempre seas así, lo suficientemente valiente para creer y lo suficientemente sabio para esperar el momento oportuno. Nos vemos pronto, más allá de la pantalla.